común. De hecho, es base del riesgo cardiovascular. Desde la hipertensión se derivan muchas consecuencias micro, macroangiopáticas y habitualmente la hipertensión no viene sola, sino que viene con otras patologías que agravan aún más ese riesgo. Algo más que notar es que esa hipertensión en muchas circunstancias puede ser silente y se puede, de hecho, manifestar o debutar como una crisis hipertensiva. Siendo así, yo puedo pasar las diapositivas. No, Camila, ¿puedes pasarlas, por favor? Eso. Siendo así, es que de entrada vamos a hablar un poco sobre la definición de lo que es lo que son las crisis hipertensivas, pues dependiendo de las sociedades, las distintas sociedades científicas a nivel mundial, pues la definición varía, ¿sí? Sin embargo, la que nosotros aceptamos, la que nos recomienda la sociedad americana, la sociedad europea, y en la última actualización de la JNC7, es que asumamos que los valores de hipertensión que se asumen y que se definen como crisis rondan entre mayores a 180 sistólicas y 120 diastólicas. La verdad es que hay en otras, por ejemplo, en la sociedad española, fuera de la europea, sí, especialmente la catalana, asumen que los valores deben ser mayores a 210, 120, pero pues mundialmente, universalmente aceptado, 180, 120, incluso se ha intentado bajar sobre 110 la diastólica, son los rangos que uno debe determinar como una crisis hipertensiva. La siguiente, por favor. Básicamente, hasta un 3% de todos los pacientes que son hipertensos, en algún momento de su vida van a tener al menos una crisis hipertensiva, si no más, muchas, y más hoy en día que nos está pasando, que los pacientes se están quedando sin sus fármacos, más allá de la no adherencia por la falta de educación, por la falta de creencias o por aspectos culturales. Hoy en día nos está agobiando el hecho de que nuestro sistema de salud no está garantizando y no está proporcionando los fármacos necesarios para tratar a estos pacientes, y pues no todos tienen la posibilidad de adquirirlos de forma particular, porque pues implican cierto costo. Entonces, la manifestación de una crisis hipertensiva en los pacientes con esta patología sí va a ser muy frecuente. Tanto es así que en las atenciones por los servicios de urgencias, de todas las consultas, hasta un 7, incluso hasta más, porque también varía dependiendo de las instituciones, dependiendo de las ciudades, las grandes ciudades, pero en general hasta un 7% van a ser determinadas como urgencias hipertensivas, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente. Ok. Para adentrarnos un poco más al tema, quisiera como hablar de el concepto tradicional de lo que es una crisis hipertensiva y cómo ésta se clasifica en urgencia y en emergencia hipertensiva. Sí, teniendo en cuenta una salvedad, sin embargo, no quise dejar de mencionar esta clasificación que es la tradicional y que de hecho hoy en día todavía se acepta, pero para obviar esa clasificación, básicamente hoy en día hablamos de que la crisis hipertensiva es realmente una emergencia hipertensiva, ¿sí? Aquella que se manifiesta con daño o con síntomas de órgano blanco, de órgano diana. ¿De acuerdo? Entonces, la urgencia hipertensiva, que antes la clasificamos como aquella elevación que surgía en los pacientes de manera asintomática y que no podíamos de la mano confirmar que hubiese un daño a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular o incluso retiniano, se habla hoy en día es de una hipertensión mal controlada, que es lo común, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos pacientes en la consulta o pacientes que asisten por otras razones, ¿sí? Con esas cifras de presión arterial que rondan en la definición de una crisis hipertensiva, pero muchas veces son asintomáticos, o esta hipertensión puede clasificarse o denominarse como una pseudohipertensión. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
En la pseudohipertensión o falsa urgencia o falsa crisis hipertensiva es aquella, como les mencioné antes, que se manifiesta sin síntomas, que no tiene una repercusión orgánica y que en muchas circunstancias obedece a patologías adicionales o a otra sintomatología como puede ser el dolor o las crisis de pánico o las crisis de ansiedad. El miedo perfectamente puede manifestarse en los pacientes como pseudocrisis hipertensivas. Incluso en muchas circunstancias nosotros podemos hacer un falso o un mal diagnóstico de hipertensión arterial bajo este contexto e incluso tratar a los pacientes cuando verdaderamente no se definen o no se incluyen en el término de hipertensión arterial. Entonces eso es algo muy importante y eso es a lo que ha dado pie en la literatura y en las últimas recomendaciones, es que realmente definamos o incluyamos una crisis hipertensiva como aquella que sí tiene síntomas y que se manifiesta con daño de órgano diana. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, hay ciertos factores de riesgo que no solamente condicionan que un paciente sea hipertenso como tal, sino que lo vuelvan más propenso a manifestarse con estas crisis hipertensivas. Pacientes ancianos geriátricos con obesidad, con IMC mayor a 30, que adicionalmente tengan ya el diagnóstico de una enfermedad renal crónica o la agudización de una enfermedad renal, que ya de hecho hayan hecho manifestaciones cardiovasculares graves como los accidentes cerebrovasculares, que por supuesto consuman sustancias psicoactivas, cocaína, fetaminas, cannabinoides en gran proporción, pues cuando hay alto consumo en cantidad de los cannabinoides y de tabaco. El nivel socioeconómico bajo, especialmente condicionado porque muchas veces no hay una adherencia, no hay una introspección a la enfermedad o simplemente porque lo que nos está pasando ahora no hay la posibilidad de adquirir los fármacos, de llevar una buena dieta y el sistema de salud, las EPS, no le brindan la posibilidad de asumir el tratamiento de forma responsable. La mala adherencia per se, los hombres y también los afrodescendientes tienen mayor riesgo de presentarse con estas crisis hipertensivas. La siguiente, por favor. Dentro de la teología de la misma, más allá de que pueda ser facilitada por estos factores de riesgos y por mala adherencia o falta de un tratamiento adecuado de la hipertensión, pues también hay otros componentes que están sujetos o están condicionados por el control del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que simpático, parasimpático median mucho el control vasomotor y por ende la hiper y la hipotensión, y hay algunas circunstancias inherentes a otras patologías o también como consecuencia de los estados de ansiedad, las crisis de pánico. Bueno, mientras vuelve sigo con el hilo de la presentación. Crisis de pánico, en fin. Por supuesto, el mal control o la mediación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que está dispuesto por el funcionamiento adecuado del riñón y el control renovascular. Por eso, de hecho, los pacientes con enfermedad renal crónica o una agudización de esta enfermedad pueden perfectamente debutar y hacer un círculo vicioso entre lo que es una hipertensión mal controlada o una hipertensión resistente, ¿sí?, a la terapia farmacológica y, por supuesto, debutar como crisis hipertensiva. La mala adherencia o el inadecuado tratamiento, hay enfermedades endocrinas, ¿sí?, que también pueden estar condicionando la enfermedad, vaya, hipercortisolismo, el hiperparatiroidismo, y el hipotiroidismo, el feocromocitoma, también son condiciones que pueden condicionar
el debut de la enfermedad hipertensiva como crisis. Y también las resistencias vasculares sistémicas per se. De hecho, se habla que los adultos mayores, los ancianos, que están dentro de los factores de riesgo para manifestarse con crisis hipertensivas, pueden tener per se una rigidez vascular inherente a su edad, que también condiciona una falta de un adecuado control y el debut de las crisis hipertensivas. La siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología, pues que básicamente engloba, diría yo, la génesis de la hipertensión, pues evidentemente van a haber factores condicionantes, factores de riesgo que van a producir un aumento de la presión arterial, en este contexto un aumento súbito, que de una u otra manera se va a facilitar por el mal control o la mala compensación de, de nuestro propio organismo, ¿sí? De la mala regulación. Muchas veces está implicado el óxido nítrico, que ustedes saben que es el principal vasodilatador vascular en muchas circunstancias y sobre todo en estados proinflamatorios. El funcionamiento o la regulación a través del el óxido nítrico no se da de la manera adecuada. Por ende, hay disfunción endotelial, ¿sí? Que pueden estar mediadas por citoquinas, por endotelinas, ¿sí? Especialmente estas últimas, la endotelina 1, que va a facilitar esa vasoconstrucción, ¿sí? Y va a inhibir al óxido nítrico y por ende las resistencias vasculares sistémicas van a estar incrementadas, va a haber una mayor permeabilidad vascular y la cascada inflamatoria se va a desencadenar. Eso es lo que de una u otra manera va a precipitar el daño de órgano diana, ¿sí? Esa cascada inflamatoria facilitada por el aumento de la permeabilidad y las resistencias vasculares sistémicas. La siguiente, por favor. Por tanto, el aumento de esas cifras tensionales derivadas de esa vasoconstricción finalmente van a condicionar en cierta medida mecanismos compensatorios, pero a la larga, cuando este estímulo persiste, esos mecanismos compensatorios van a convertirse en los factores generadores y perpetuadores del daño de órgano diana. Dentro de estos, pues está el aumento de la natriuresis, el aumento de los factores de coagulación, ¿sí? El bloqueo de la fibrinolisis, más depósito de fibrina, más vasoconstricción, génesis de trombos intramurales, de trombos microvasculares, que de una u otra manera van a facilitar una necrosis fibrinoide a nivel de las arteriolas que se condicionan en los órganos llanas y van a facilitar los síntomas. En resumidas cuentas, pasemos a la siguiente, por favor. Toda esa necrosis fibrinoide de las arteriolas van a generar la siguiente mayor vasoconstricción, ¿sí? Y, hipoperfusión, por supuesto, isquemia, que de una u otra manera es lo que va a generar la manifestación de órgano diana, la afectación micro o macroangiopática. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Este es como el círculo vicioso que tanto les he mencionado, ¿sí? De esa pérdida de la autorregulación que genera isquemia, que genera vasoconstricción, aumenta las resistencias vasculares, genera un daño endotelial, depósito de fibrinoide arteriolar, coagulación y finalmente crisis hipertensiva. ¿De acuerdo? Es así entonces que, hablando un poco de la emergencia hipertensiva o la verdadera crisis hipertensiva, ¿sí? Nosotros hablamos de distintas formas de presentación y hay algunas formas de presentación que poca relevancia hoy en día les damos y siempre, y que me gustaría tocar, que es hablar un poco sobre la hipertensión maligna, ¿sí? O la hipertensión en fase acelerada, donde hay una elevación grave, incluso hablamos de sistólicas por encima de 200, que además que hay daño múltiple, que se afecta.
la retina, hay una retinopatía bilateral que se manifiesta con edema incluso de papila, hay una nefropatía que se manifiesta con una injuria, una lesión renal aguda, y la microangiopatía trombótica, con eventos microangiopáticos trombóticos que de una u otra forma también pueden afectar mayormente riñón, corazón y cerebro. Y la encefalopatía hipertensiva muchas veces se manifiesta en los pacientes con desorientación, con un déficit focal neurológico que es transitoria y que de una u otra forma no se evidencia en las imágenes de TAC o de resonancia y que reflejan ese edema cerebral generado por esa elevación súbita y grave de la presión arterial. La siguiente, por favor. Ustedes saben que dentro de la génesis de la encefalopatía hipertensiva juega mucho la presión de perfusión cerebral, como lo que se induce a través de esa elevación súbita es un aumento de la permeabilidad vascular, edema vasogénico que genera edema cerebral, en ciertas circunstancias, además, hemorragia intracerebral y, por supuesto, hipertensión intracraneal. Hay mecanismos que regulan dentro del cerebro que están dispuestos en el endotelio, la construcción, la modulación sobre los sistemas endoteliales que van a autorregular la presión de perfusión y de una u otra manera lo que buscan es mantener una presión estable intracerebral para evitar el edema cerebral. Cuando el incremento es súbito, los mecanismos de compensación intracerebrales no se pueden ejecutar y es lo que suscita, ¿sí? Los cambios de humor o los cambios en el estado de la conciencia y la focalización de los pacientes. Siguiente, por favor. Hay algunas formas de presentación de este encefalopatía hipertensiva y de esta hipertensión en fase acelerada, como es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, el famoso PREST, ¿sí? Y el daño cerebral difuso por edema que genera de una u otra, de lo que les estaba hablando, la encefalopatía generalizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la hipertensión en fase acelerada, la hipertensión maligna, es importante tener en cuenta la trilogía o los tres pilares de compromiso que nos definen la enfermedad. La microangiopatía trombótica, que vamos a visualizarla a través de un extendido de sangre periférico con la presencia de esquistocitos. En la retinopatía hipertensiva, un fondo de ojo que va a manifestarse como hemorragias, papiledema y esas manchas algodonosas que podemos ver en la diapositiva. El daño renal aguda, como la nefroangioesclerosis hipertensiva maligna, por supuesto que desencadenan una encefalopatía e hipertensiones en rango severo. Siguiente, por favor. Dentro de las presentaciones clínicas de la emergencia hipertensiva según el órgano Diana, siguiente, vamos a tener manifestaciones neurológicas, la encefalopatía hipertensiva, el ACV isquémico hemorrágico, que de una u otra manera pueden desencadenar en los episodios de pérdida de conciencia un trauma craneoencefálico y adicionalmente condicionar una hemorragia intracraneal que puede estar asociada a hematomas subdurales o epidurales o los intracerebrales como tal, que son los generados por el rompimiento de los vasos intracerebrales. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues está la cefalea intensa, la visión borrosa. Los pacientes además pueden tener debilidad extrema, estados de dinamia, de cansancio, alteraciones del estado de la conciencia, signos de focalización neurológica, hemiplejías, semiparesias, compromiso de pares craneales, alteraciones de la sensibilidad, la irritabilidad, los estados de psicosis, de desorientación, el vómito y las convulsiones como manifestaciones de hipertensión endocraniana. Siguiente, por favor.
Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, pues puede debutarse una falla cardíaca aguda, especialmente la falla cardíaca izquierda. También puede precipitar un síndrome coronario agudo, la angina hipertensiva. Puede de hecho también facilitar la disección o la ruptura de aneurismas a nivel de aorta y un edema pulmonar cardiogénico. Las manifestaciones, dolor torácico de carácter anginoso, disnea, sobrecarga, signos de edema pulmonar, ¿sí? Los clásicos signos de infarto agudo miocardio que pueden estar condicionados en una crisis hipertensiva. Dentro de las manifestaciones renales, sí, especialmente las manifestaciones agudas, la hematuria, un paciente puede manifestar oligoanuria o incluso manifestarse en una fase poliúrica de la enfermedad renal, puede estar anúrico, puede manifestarse con edema, sobrecarga. En la retinopatía, pues los hallazgos en el fondo de ojo y dentro de las manifestaciones, la visión borrosa asociada a cefalea y la visibilidad de las hemorragias retinianas y el edema de papila. Siguiente, por favor. Dentro del enfoque diagnóstico, entonces está, sí, vayamos pasándolas porque pues ahí es eso, más, yo te digo hasta dónde, listo ahí. Perfecto. Dentro de el enfoque diagnóstico, por supuesto, hay un primer paso que es el adecuado toma de las cifras tensionales en condiciones que nos permitan realmente determinar que hay una hipertensión no controlada o que el paciente está cursando con una crisis hipertensiva. Una adecuada anamnesis, especialmente buscando, en principio, descartar una pseudocrisis o una falsa crisis hipertensiva por otras condiciones u otras patologías que puedan suscitarse con hipertensión arterial o con registros de hipertensión arterial. Y además de la anamnesis, enfocarnos en las manifestaciones clínicas que nos puedan determinar que esa crisis hipertensiva realmente es una crisis por las manifestaciones que puedan estar produciéndose en los distintos órganos diarios. Por supuesto, el examen físico es fundamental. No dejen de incluir el fondo de ojo cuando sea posible. Muchas veces nosotros lo ideal es que lo haga el oftalmólogo, pero no todos tenemos a la mano el oftalmólogo 24 horas, así que debemos adiestrarnos a identificar esas lesiones a nivel retiniano que nos ayuden a identificar que este paciente tiene una retinopatía hipertensiva. Muchas veces nos enfocamos en el corazón, en el riñón, en el cerebro, en los grandes vasos y dejamos de lado la retina. Y si hay una manifestación sintomática con lo que les había mencionado y la constatamos con un fondo de ojo alterado, pues evidentemente nosotros podemos hablar de una crisis hipertensiva. Dentro de los estudios paraclínicos, pasemos a la siguiente, ¿sí? La siguiente, por favor, ¿sí? Bueno, eso es algo más. La siguiente, un poco más, ¿sí? Bueno, detengámonos un poquito en el examen físico, ¿sí? Sí, en el examen físico, pues ustedes obviamente tienen que em, ser más específicos, ahí está bien, sobre qué sistemas van a indagar y van a ser más minuciosos y detallados en su valoración. ¿Sí? En el sistema neurológico, una evaluación de los pares craneales muchas veces no la hacemos a conciencia. Cuando no sea posible, no olviden evaluar marcha, equilibrio. En lo cardiovascular, no se olviden que no solamente es la auscultación de los focos cardíacos, sino también el evaluar, ¿sí?, los pulsos, el hacer una toma de presión arterial, de ser posible cuando hay asimetrías en extremidades superiores, en extremidades inferiores, que nos puede ayudar a identificar en patologías vasculares, una coartación, una afectación aneurismática, el fondo de ojo que les mencioné. La siguiente. En el fondo de ojo, sí,
Ustedes saben que hay varias cosas que se pueden evidenciar, las hemorragias en llama, que pueden ser superficiales, los pequeños focos blanquecinos que nos pueden dar indicio de una isquemia retiniana, son las manchas algodonosas que ustedes pueden ver en las gráficas, los exudados duros amarillentos que también se pueden ver en la diapositiva y el edema de papila. Cuando nosotros identificamos el edema de papila, básicamente ya estamos hablando de una hipertensión endocraniana, de edema cerebral, de un compromiso grave que puede tener consecuencias catastróficas si no lo identificamos. En muchas circunstancias ese edema de papila puede ser el preludio de un ACV, de una enfermedad, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Así que podemos anticiparnos, ¿sí? Si nosotros hacemos una correcta evaluación del fondo de ojo. Ustedes saben que el fondo de ojo, pues, o la retinopatía hipertensiva se pueden manifestar según que la clasificación de Gate-Wanneger en grado 1, grado 2 y grado 3 y grado 4, pues el grado 1 al grado 2 muchas veces son manifestaciones de daño crónico de la hipertensión arterial y el grado 3 y el grado 4 pueden manifestarse, ¿sí? Más allá de un daño crónico, el daño agudo, como incluido en una hipertensión en fase acelerada o como preludio de un daño intracerebral que puede desencadenarse en horas o en pocos días como una isquemia o como una hemorragia intracerebral. Entonces tengan en cuenta esa evaluación y adiéstrense en la medida de lo posible en la evaluación del fondo de ojo. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los estudios paraclínicos, los básicos, hemograma, electrolitos, la función renal y el uroanálisis especialmente para evaluar el sedimento, no es para identificar infección urinaria, sino un sedimento que me ayude a anticiparme a un daño renal, a una glomerulopatía o a una alteración aguda dentro del contexto de una hipertensión en fase acelerada. Por supuesto, el electrocardiograma. Ustedes se dan cuenta que estos estudios son básicos, los disponemos en primer, segundo nivel, ¿sí? Y nos pueden ayudar a definir si un paciente tiene daño de órgano diana. Siguiente, por favor. Estas son las manifestaciones en el electrocardiograma que son fácilmente identificables en el contexto de una crisis y un síndrome coronario agudo, ¿sí? Siguiente, por favor. Dentro de los otros paraclínicos, obviamente ajustados al contexto de la presentación clínica del paciente, pues van a estar los biomarcadores de lesión cardíaca, los troponinas, los péptidos natriuréticos, el ecocardiograma y la angiotomografía de tórax, especialmente cuando nosotros sospechamos un síndrome aórtico agudo, ¿no? Una disección de aorta, una ruptura de un aneurisma, pues que son manifestaciones catastróficas de un paciente que se presente con una crisis hipertensiva. Siguiente, por favor. En la radiografía de tórax, el edema agudo de pulmón, la congestión parailiar, la cardiomegalia, en la TAC o en la resonancia cerebral, las manifestaciones isquémicas o hemorragias gangliobasales que habitualmente se presentan en las crisis hipertensivas. Siguiente, por favor. Un capítulo aparte que también se incluye dentro de las famosas crisis hipertensivas está la hipertensión inducida en el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia. Pues obviamente son condiciones de crisis agudas, de elevaciones súbitas de la presión arterial en una paciente que está embarazada y que amenazan la vida no solamente de la madre, sino también del feto, del binomio. Por tanto, el poder hacer un manejo precoz y asertivo en la preeclampsia y la eclampsia es fundamental. Siguiente, por favor. Así entonces, pasamos a hablar un poco sobre el manejo de la emergencia hipertensiva, teniendo en cuenta la presentación clínica. Lo que nosotros buscamos es definir el tiempo en el cual nosotros debemos
corregir esos rangos de hipertensión arterial y cuáles son las metas. Muchas veces la disminución súbita, abrupta y exagerada de esas crisis hipertensivas, de esas emergencias hipertensivas, no es conveniente. Tanto es así que lo que nosotros buscamos es bajar en porcentajes dependiendo, por ejemplo, miren, si es un evento cerebrovascular isquémico agudo, lo que yo busco es disminuir en el curso de la siguiente hora la presión arterial media en un 15%. Si es una encefalopatía hipertensiva, especialmente que esté en el contexto de un PRES o de un ataque cerebrovascular, lo que yo busco hemorrágico, lo que yo busco es disminuir de un 20 a un 25%. Si es una hipertensión maligna, que ustedes saben y ya lo vimos, un paciente se manifiesta con compromiso retiniano, compromiso microvascular y también con falla renal, pues lo que yo busco es en el lapso de hasta 2 a 3 horas disminuir hasta un 25%. Ahí ustedes ven las terapias farmacológicas de primera línea, el labetalol. La quimicardipina está en las guías, pero pues la verdad en nuestro medio no disponemos del fármaco, así que el labetalol es la primera línea y como alternativas tenemos al nitroprusiato, sí, y el urapidil, pero el urapidil tampoco es un fármaco que nosotros dispongamos en nuestro medio. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Sí? Hablamos de los pacientes que son candidatos a terapia trombolítica, es decir, en el evento cerebrovascular en ventana para trombolisis. La siguiente, eso. En ventana para trombolisis, lo que buscamos es realmente disminuir dentro de la primera hora, básicamente que inmediato, y hasta un 25%, perdón, hasta un 15% de la presión arterial sistólica o la presión arterial media. La betalol, de indicación alternativa, nitroprusiato. En el síndrome coronario agudo, lo que nosotros buscamos es paliar los síntomas y disminuir el territorio isquémico y obviamente disminuir la probabilidad de necrosis, ¿sí? Y de infarto, de área de infarto no viable. Por esa razón, lo que siempre buscamos es que la sistólica esté por debajo de 140, ojo, síndrome coronario agudo, y lo que utilizamos es la nitroglicerina. También una opción es el labetalol, pero recuerden que el síndrome coronario agudo tiene una clasificación según KILIP, KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3. Si nosotros estamos en un KILIP 3, en un KILIP 4, es decir, que mi paciente ya está en estado de choque cardiogénico, edema pulmonar, no va a ser la opción el labetalol. En este caso, la nitroglicerina sigue siendo la opción. Si mi paciente está en KILIP 1, KILIP 2 y no tiene, es decir, no tiene signos de falla cardíaca, de edema pulmonar, de choque cardiogénico, el labetalol es la opción. Así que más allá de que se manifieste con un síndrome coronario agudo, ustedes tienen que clasificarlo porque están esas dos opciones. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar muy claro, porque si ustedes le dan labetalol a un paciente que se manifiesta con choque cardiogénico, ahí es cierto que no lo sacan para nada. Ahí la opción sería la nitroglicerina. ¿De acuerdo? Bien, siguiente, por favor. Bien, hay otros contextos como el edema pulmonar agudo cuando es cardiogénico, ¿sí? El nitroprusiato o la nitroglicerina asociada a diurético de asa puede ser una buena opción. En el contexto de una disección aórtica aguda, el esmolol es lo ideal o el nitroprusiato, ¿sí? Sin embargo, muchas veces no disponemos de esmolol en nuestro medio. Bajo estas circunstancias, el labetalol puede ser una opción. De lo contrario, nitroprusiato o nitroglicerina, los vasodilatadores periféricos. Cuando hablamos de eclampsia, preeclampsia,
Recuerden que en este contexto lo que nosotros además queremos evitar es el edema cerebral y que la paciente nos asocie o evolucione a las convulsiones, a la eclampsia. Por esa razón, el sulfato de magnesio es un medicamento que sí o sí debe estar asociado al labetalol. Otra opción es la nicardipina, pero recuerden que nicardipina no disponemos en nuestro medio. Entonces, ¿cuáles son los fármacos? Sulfato de magnesio más labetalol. No es la única circunstancia en donde no solamente se utiliza un fármaco antihipertensivo, sino también un fármaco que previene el edema cerebral, como es el sulfato de magnesio. Ojo con ello. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente. Bien, hablando y tocando un poquito de urgencias hipertensivas, aunque recuerden que hoy en día ya no hablamos de urgencia hipertensiva, sino que se ha cambiado el término a hipertensión no controlada, mal controlada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos. Siguiente, por favor. Es que esas urgencias hipertensivas o esa hipertensión mal controlada puede estar suscitada en varios contextos clínicos, estados de pre y posoperatorio, cuántas veces nos llaman, sí, o se suspenden las cirugías de estos pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque llegan al quirófano con cifras elevadas, sí, o en el posoperatorio las cifras se condicionan, se elevan, pues están supeditadas al mismo mal control del dolor. La crisis de pánico, las sustancias psicoactivas, quemaduras u otras condiciones asociadas, el trauma, ¿sí? Suspensión brusca de los antihipertensivos, exceso de catecolaminas circulantes en estados mm, hipercortisolismo, en fin, y otras interacciones farmacológicas que es muy común, ¿sí? Fármacos de uso común, los antigripales, ¿ya? Esos antigripales que asocian vasoconstrictores periféricos pueden perfectamente precipitar crisis y crisis hipertensivas, bueno, no, una hipertensión mal controlada, ¿de acuerdo? Y esos son los que acuden a urgencias y esos son los que están dentro de los servicios de hospitalización, o esos pacientes son los que les van a consultar a ustedes cuando estén atendiendo su consulta externa de pacientes crónicos. La siguiente, por favor. Bueno, 15 minuticos, no se preocupen que ya estoy por terminar. Dentro del manejo de la urgencia hipertensiva, el objetivo, pues hacer es una reducción gradual de la presión arterial. Se habla de un 25 a un 50%, pero ¿cuánto tiempo? 24, 48 horas. La idea es conseguir una diastólica por debajo de 100, 105, 90 ideal. Y lo primero que nosotros hacemos es llevar a nuestro paciente al reposo, a la tranquilidad, al controlar sus síntomas adicionales, especialmente el dolor. El tratamiento farmacológico es oral, sí, fármacos que tienen un actuar rápido, como los IECA, los ARA2, captopril, enalapril. En otras circunstancias, dentro de los calcioantagonistas, el que más rápido actúa es el amlodipino. También está catalogado dentro de los fármacos que podemos utilizar en las crisis hipertensivas como primera línea. Hay otros fármacos más fuertes que actúan en nivel de sistema nervioso central, como son el captopril, perdón, la clonidina. Pero esos fármacos habitualmente los utilizamos en aquellos pacientes que ya vienen con 3, con 4 fármacos, que tienen una enfermedad renal establecida, en quien las cifras son muy elevadas, y de hecho podemos utilizarlo como un cuarto o un quinto fármaco en el plan ambulatorio farmacológico que tiene este paciente. Por supuesto, la idea es que este paciente asista a un control prioritario en su EPS por consulta externa para modificar su pauta farmacológica, y no se debe desaprovechar la oportunidad para además educar sobre adherencia, no solamente a la terapia farmacológica, sino también a la dieta, dieta hiposódica, baja en carbohidratos además, porque se dice que a pesar de que la sal es el condicionante, los carbohidratos también están implicados en el mal control de las cifras de presión arterial. Siguiente, por favor.
Voy a mostrarles un caso clínico, ¿sí? Es un caso muy sencillo. Básicamente engloba lo que les he hablado de los conceptos básicos de crisis hipertensiva. No piensen que así va a ser el examen, van a ser preguntas más elaboradas, pero parecidas a esta. Listo. Se trata de un paciente masculino, tiene 75 años de edad. Él consulta con su hija por alteración del estado de la conciencia, 3 horas de evolución. Ya estamos hablando de un cuadro agudo. Tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, obesidad, combo 1. A la exploración física está desorientado. Expresa además cefalea intensa, visión borrosa. Los signos vitales pues evidentemente nos confirman que tiene una sistólica de 210, una diastólica de 120 y además al examen físico documentamos un ritmo de galope y el paciente está taquicárdico. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cómo catalogan este cuadro? ¿Como crisis hiperglicémica, una urgencia, una emergencia o una falla renal aguda? Pues evidentemente se trata de una emergencia hipertensiva, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los órganos afectados? Siguiente. ¿Sí? Retina, cerebro, corazón. Bueno, pues no la podemos hacer tan dinámica porque ustedes están por allá. Pero pues evidentemente las respuestas A, B, C son correctas, ¿de acuerdo? Dentro de lo disponible en este momento y por clínica, pues retina, cerebro y corazón son los órganos que están implicados en la clínica del paciente. Probablemente también lo sea el riñón. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles serían los paraclínicos a utilizar, a solicitar? Siguiente. Los básicos, ¿sí? El electrocardiograma, un ecocardiograma, un TAC de cráneo y, por supuesto, un fondo de ojo. ¿Cuál sería el fármaco de elección? Ustedes en sus adentros, ¿cuál sería? Captopril, enalapril, reposo, la betalol. Es una crisis hipertensiva propia, una emergencia hipertensiva y el fármaco tendría que ser endovenoso y el implicado por los órganos diana, ¿sí? Correcto y disponible es la betalol. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, finalmente, la siguiente, por favor. Este mensaje para llevarse más allá de lo que puedan haber captado del contenido de la presentación es que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. No nos olvidemos siempre de indagar sobre cuál es el trasfondo en el mal control de nuestro paciente, ¿sí? Qué está implicado, si hay situaciones emocionales, si hay situaciones socioeconómicas, si tal vez no solamente es suficiente prescribir 4, 5 o todos los fármacos que quieran, sino ahondar en lo que está pasando en el paciente. Es decir, tratar al paciente que tiene la enfermedad y no a la enfermedad como tal. Bueno, espero que haya sido de su provecho estas diapositivas. Si hay dudas, preguntas, este es el momento. Estoy dispuesta a responderla, ¿vale? Ahí están en la presentación está la bibliografía también si quieren consultar. Ujú. Buenas noches, ¿nos puede compartir las diapos, por favor? Ah, sí,